Como hemos visto, una serie de cuestiones relativas a la normatividad, por supuesto, a la condición legislativa, a cada una de las cuestiones de ley, a los reglamentos, las declaraciones, etcétera, están todas enganchándose particularmente desde la ética en investigación a los elementos que la propia bioética va a proveer, como son los principios bioéticos, estos cuatro que son de constante, pero todos esos otros que paulatinamente han ido cobrando fuerza y vigencia, como es la solidaridad, y por supuesto entonces aquellos que tienen de alguna manera un enganche con lo que consideramos los derechos humanos y la discapacidad. Elementos fundamentales que en un instante van quedando a veces relegados. Pero estos dos nos van hablando también de una cuestión de la comunidad y de la sociedad. Y no nos hablan en abstracto, sino nos hablan de una cuestión que tiene que ver con la ciudadanía, un elemento fundamental. Porque muchos de estos actos que van dando cauce a la creación de leyes y de declaraciones justamente se recargan en aquellos que no tienen derecho al no ser ciudadanos de un determinado espacio, aun cuando se goce de derechos humanos y por supuesto de algunas observaciones jurídicas en relación a los mismos y a la discapacidad como tal. Entonces, si nosotros decimos que es la ciudadanía uno de los fundamentos específicos en relación a todas y cada una de las acciones que se van situando desde los comités de ética en investigación, desde la ética en investigación, desde la ética y por supuesto desde la bioética, pues entonces nos movemos al elemento que tiene que ser un miembro pleno de una sociedad. Eso ya va a problematizar diversas acciones, ¿no? Un miembro pleno de una sociedad, pero esta sociedad tiene límites, es decir, nos habla de una cierta cuestión de nación y de nacionalidad, y ahí van variando algunas de las observaciones, es por ello que ciertos códigos y ciertas declaraciones no coinciden entre sí, ¿no? Porque a veces estos pequeños códigos están rudimentariamente organizados para un trabajo mucho más pequeño, es decir, para un espacio específico como puede ser un país o una región, y no propiamente una profesión, porque estaríamos hablando de una cuestión deontológica, es decir, un marco mucho más amplio de acción. Pero estos, cada uno de estos ciudadanos debería de tener los mismos derechos y por supuesto las mismas oportunidades, suponiendo una serie de obligaciones. Esta serie de obligaciones las encontramos en cada una de estas cuestiones que hemos visto del orden de lo jurídico y del orden de la ley, que en el terreno de lo internacional no están excluyendo de ninguna manera las obligaciones. Es decir, los investigadores principales, aun cuando se ubiquen en otro país, los comités de ética revisan la cuestión de qué tan probo es justamente este investigador, cuál ha sido su desempeño ético. No se debería de dar por sentado que al provenir la investigación de un país con una alta renta, como también se les puede decir a estos países de orden hegemónico, y que los investigadores trabajen allí, debería de suponerse ya tal cual una acción ética y moral correcta o adecuada. Entonces, las obligaciones no quedan restringidas solo a su país por vía de los tratados y por vía de las declaraciones. En ese sentido, no importa si está abordando un trabajo de investigación con ciudadanos de un determinado territorio, también estará, ¿no?, en un momento dado bajo las denominaciones específicas jurídicas de cierto territorio. Y entonces, esta ciudadanía, también los miembros del comité de ética sean partícipes de ello, dan una pertenencia a la comunidad, y en eso nos podríamos pensar como ciudadanos del mundo. La pertenencia a la comunidad también nos va a dar una cuestión de la identidad colectiva, es decir, todos como en un momento dado miembros de una determinada sociedad, ¿no?, con ciertas raíces culturales compartidas, etcétera, y por supuesto entonces ser agentes participantes y decisorios de las instituciones políticas. Es decir, los comités de ética, los miembros de los comités de ética también pueden ser partícipes de ciertas condiciones decisorias de instituciones, ¿no?, y por supuesto aportar elementos a la Comisión Nacional de Bioética. Es decir, hay un enganche interinstitucional y transinstitucional en medida de ser ciudadanos. Es decir, el comité de ética, los miembros del comité de ética
también sostienen una eticidad. Y esta es, por supuesto, algo que tiene que ver con lo político, ¿no? Como Agamben ya nos lo habrá dicho en varios lugares, o como Levinas también nos lo ha mencionado en otros espacios. Y, por supuesto, entonces se adquiere y se asigna un estatus legal. Esto es sumamente importante porque justamente este estatus legal que se tiene no debería de perderse. Sin embargo, en algunos protocolos de investigación pareciera que se da por perdido, cuando no es así, no hay manera de dejarlo por fuera, ¿no? Hay una asignación de un estatus legal de cada uno de los miembros de una determinada sociedad, en tanto que son ciudadanos de una determinada nación, independientemente de ciertas condiciones de lo mental o de lo anímico que se esté allí, e incluso de ciertas condiciones que tienen que ver con conciencia, es decir, la conciencia de sí, y esto nos lleva a pensar ciertos protocolos que a veces tienen que ver con los trastornos del desarrollo intelectual o con los trastornos del espectro autista, donde pareciera, probablemente sin desearlo, que ciertos investigadores no están considerando el estatus legal específico de cada uno de estos ciudadanos. Entonces, allí hemos de sumar los derechos humanos. Es una declaración adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y para que nosotros podamos darnos una idea, solamente retomaremos este primer punto de declaración: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Es decir, no va a existir una variación aun cuando exista alguna diversidad de el índole cognitivo, o del índole de la conciencia, o del índole de la afectividad. En muchos momentos hemos visto episodios grises, ¿no?, donde determinados protocolos de investigación impactan justamente en estas poblaciones que de inicio no deberíamos de mencionarles como vulnerables porque justamente les vulnerabilizamos, pero que sí son propensos a estarlo, ¿no? Y como en otros momentos se ha mencionado, muchas de las lecturas que se han realizado, de los ajustes que se han realizado en ética de investigación y en bioética, han venido dados lamentablemente porque se ha incidido en la cuestión de los derechos humanos y de alguna manera no se han ido respetando y se ha perdido de vista la cuestión de dignidad y, por supuesto, de la igualdad que se va teniendo. Entonces, a estos se van a sumar otras cuestiones. Es decir, si bien los derechos humanos en su primera lectura no nos impresionan directamente como un ámbito de lo jurídico, sino como una enunciación que parecía romántica, aunque no lo es, ¿no?, tendremos los derechos humanos que se suman los pactos internacionales, y estos van a complejizar aún más. Y también es deber de los comités de ética en investigación, si bien no reconocerlos en su profundidad, o conocerlos en su profundidad, a todos los miembros, sí tenerlos en cuenta, y por supuesto, si hablamos de que son un espacio dialógico, considerar el que exista alguien del orden de lo jurídico, algún profesional del orden de lo jurídico, que efectivamente pueda tenerlos de primera mano, para que entonces podamos hacer una relectura tanto de los derechos civiles, tanto de los derechos políticos, como de las cuestiones culturales, como de los derechos económicos, como de los derechos sociales, que, por ejemplo, están inmersos en un planteamiento distinto de la Organización Mundial de Salud como determinantes culturales, y ya no bajo el paradigma del orden biomédico, donde es simplemente una condición de la causa del agente, ¿no?, lo que da luz a la enfermedad. De allí, por supuesto, uno de los ejemplos claros de estas dificultades es la discapacidad. Y, entre otras formas que hemos de encontrar de definirlas, se dice: las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales en un momento dado, van a ser barreras, ya sea para su inclusión dentro del ámbito de lo social, que no debiese de ser, porque de entrada ya están incluidos, porque hay una condición de dignidad y hay una condición de derecho humano, ¿no?, pero son barreras para otro tipo de inserciones dentro de ámbitos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, entonces,
Si nosotros vamos a ampliar ello, encontraríamos la discapacidad que sigue constituyéndose como una vulnerabilidad humana exponenciada. Es decir, puede estar allí. Y si nosotros hablamos de ello, y encontramos la imagen, alguien afectado, por ejemplo, de una enfermedad crónico-degenerativa, hay una noción, una cuestión de discapacidad, un enfrentarse a la vida de manera distinta. Y por supuesto, algo que tiene que ver allí con la voluntad anticipada o con la eutanasia, tendría que ponerse en marcha. Es decir, nosotros vemos cómo se van organizando y reorganizando elementos cuando un ciudadano de una determinada nación quiere acceder, por ejemplo, a este tipo de servicios y no puede porque en su nación esto no está legislado, o está legislado pero no está autorizado, y entonces esto conlleva que alguien tenga que movilizarse en el orbe, ir a otro país, hacer una estancia, mantenerse en ese país, hacer una serie de gastos impresionantes que van impactando también a nivel del funcionamiento familiar, únicamente para un bien morir. Es decir, estos tres elementos que tienen que ver con los derechos humanos, también tendría que ver con un derecho humano de poder determinar en qué momento uno ya no vive, ¿no? O ya no quiere vivir como vive, o incluso ya no vivir, podríamos pensarlo, que son parte de los dilemas bioéticos y éticos que la modernidad, ¿no? Que cada uno de los instrumentos modernos de la ciencia y de las lecturas de la ciencia y de las lecturas de la sociedad, que en la actualidad y del orden contemporáneo nosotros nos vamos encontrando en el trabajo de los comités de ética en investigación.